Pues excelente, Chuy, gracias por dirigir estos cantos y es una manera también de agradar a Dios y, como dice nuestro pastor también, edificar nuestras vidas. Yo creo que al momento de escuchar la alabanza y cómo se escucha, al momento de escuchar también nuevos instrumentos, ¿verdad? O nuevos talentos, ¿verdad? Como Daniel, pero también ver a Jesse allí en el violín, luego a Oscar con el acordeón, como se escucha diferente y se escucha mejor, ¿verdad? Entonces es manera de que, son formas en que eso te va acercando a Dios. Entonamos este último canto. Déjanos empezar de nuevo, hablamos de agradar el corazón de Dios y bueno, ese es uno de los propósitos en nuestra vida, agradar a Dios. Yo creo que si hicieran la pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra, o el propósito principal? Pues sería ese, ¿no? El propósito principal es dar la honra, la gloria a Dios, glorificarle y disfrutar de su presencia para siempre. En otras palabras, agradarle con nuestras vidas, agradarle en todo momento, no solamente cuando estamos aquí en el servicio o no solamente cuando estamos en tiempos que nosotros llamamos espirituales, sino en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier reacción. ¿Qué te parece si vamos allá a la Biblia y buscamos nuestro texto, que es el que vamos a memorizar? Romanos capítulo 11, versículo 36. Y yo tengo una presentación, pero se me pasó por completo. Entonces, Marta, ahí en la mochila, en la parte de ahí de lo que les llaman así como la cangurera, creo que ahí dejé la memoria. Y mi memoria también, porque se me olvidó todo. Ahí hay un archivo en PowerPoint que se llama, ¿cómo se llama la predicación? Dios desea que tú le agrades. Y mientras leemos el pasaje, oramos, estamos seguros aquí el equipo de ingeniería liderados por Chara va a poner la presentación. Romanos 11, 36. Si ya lo tenemos, vamos a leer este pasaje y luego vamos a orar. Dice Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo creo que esto resume, ¿verdad?, lo que es agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, vamos a elevar nuestra calidad de vida. Entonces lo que vamos a ver ahora, hermanos, es vamos a explorar a través de este mensaje. Vamos a elevar nuestra calidad de vida por entender nuestra responsabilidad más alta. Y yo creo que la más sublime, la de buscar agradar a Dios con nuestras vidas. Ese es nuestro propósito. Acompáñenme a orar y luego ya entramos en detalle a la enseñanza de la palabra. Dios, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por darnos este tiempo. Primero pedimos que tú nos perdones, que apartes nuestros pensamientos de toda preocupación, de todo problema, o todas aquellas cosas, incluso, Señor, que nos puedan estar desenfocando y apartando de el mensaje que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos hable directamente, Dios, a nuestro corazón a través y usando exclusivamente tu palabra. Entonces, Señor, así nos ponemos en tus manos con acción de gracias. En el nombre de bendito de tu Hijo y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos entonces a revisar algunas cosas en las que nosotros podemos agradar a Dios con nuestras vidas. El primer punto que yo tengo ahí, cuando Dios desea que tú le agrades, es que podamos considerar el costo. Y yo le pongo ahí como una nota al margen
que ese costo es incalculable. Es decir, ¿qué es lo que le costó a Dios hacer para que tú y yo le podamos conocer y por lo mismo podamos ver su gloria, su resplandor, su poder y como resultado podamos adorarle? ¿Qué fue lo que Él entregó? Ahora, esta causa, esta razón, este motivo de que nosotros le adoramos, ¿fue buena causa? ¿Fue una buena razón? En otras palabras, ¿valió la pena la entrega de Dios para buscar la adoración del hombre? ¿Valió la pena esa causa? Empezaríamos por una pregunta que yo quisiera hacerles. ¿Cuál sería una causa? Y cuando estamos hablando de una causa es un motivo, una buena razón. Una causa por la cual tú piensas que valdría la pena entregarte completamente. ¿Cuál piensa? Síganme aquí todos, por favor. Piensa en esta pregunta. ¿Cuál sería una buena causa, una buena razón, un buen propósito por lo cual tú estarías dispuesto a entregar hasta la vida? Lo primero tal vez que nos venga a la mente es nuestros hijos. Papás, ¿estamos de acuerdo que estaremos dispuestos hasta entregar qué por nuestros hijos? La vida. Pero hay otras causas. Yo pongo un ejemplo ahí, ese ejemplo de Hernán Cortés, ¿no? Salen de Cuba y les dicen, oye, acá en México pues hay que conquistar, y les dice a la gente, a su contingente, a la gente que viene con ellos, oye, vamos a salir, vamos hacia México, no hay garantía, puede que encontremos tesoro, puede que no, la única garantía es que a final de cuentas vamos a hacer esto por la honra y la gloria del rey de España, por nuestra nación. Y les pregunta y ellos aceptan. Y por un momento ellos entonces están entregando hasta su propia vida por una causa, por una razón. Ahora, Dios quiere que tú le agrades, que tú le adores. Esa es una buena causa, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué le costó a Dios? ¿Cuál fue lo que Él entregó? ¿Cuál fue la entrega? Gracias, güey. ¿Cuál fue la entrega que Él hizo? La entrega, la muerte de sí mismo. O sea, Él decidió hasta dar la muerte, hasta entregar su vida para que nosotros le adoremos. Ahí está la causa y ahí está el sacrificio. Ahora, vamos a entrar en detalle. Mira, al estar estudiando yo el capítulo 5 de Efesios, que ya lo veremos en un futuro, en una próxima serie, encontré algo muy interesante. Quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 5, por favor. Y ahí vamos a notar algo interesante. Yo creo que es interesante, ojalá que tú lo notes también así. Fíjate lo que dice Efesios 5, vamos al versículo 2. ¿Ya están todos? ¿Ya lo estamos buscando? Efesios capítulo 5, versículo 2. Ahora, podemos darle ahí una vuelta a la página, otra. En el versículo 2, quiero que notes que encontramos esta frase, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, aquí encontramos esta frase. La causa de esa entrega fue su amor, ¿estamos de acuerdo? Dice que nos amó y se entregó por nosotros. Pero si lees los versículos siguientes, los que leyó Lucio, Efesios 5, desde el 3 al 20, se puede descubrir otra razón para su entrega. Mira, acompáñame a leer ya lo leyó Lucio, pero ahora léelo con esta intención de buscar cuál fue la causa, cuál fue el motivo,
la razón por la cual Cristo entregó su vida por nosotros, aparte de su amor. Lo identificamos, a ver si lo podemos identificar. Voy a leer el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Fíjate bien, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fíjate del versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra vez, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Yo creo que hasta ahí pudiéramos ya descubrir o definir cuál fue la causa, razón o motivo por la cual Cristo se entregó. No me lo digas, piénsalo, o por lo menos dime un sí. Si pudiste, ahí con tu cabeza, si pudiste percibir cuál fue el motivo. Si ves el versículo 10, que nosotros le agrademos, y si ves el versículo 17, que busquemos la voluntad de Dios, ¿pudiste reconocer cuál fue la causa? Dime así con tu cabeza nada más, ¿sí lo entendiste? ¿Sí lo pudiste percibir? Ahora, vamos a buscar el versículo 25. Nota qué interesante. En el mismo pasaje, fíjate, casi las mismas palabras, pero ahora enfocándolas a la iglesia. Dice acá en el versículo 2 que fue por nosotros, ¿verdad? Pero del versículo 25 dice, como Cristo amó a la iglesia, ahora está enfocándose a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia a final de cuentas? Nosotros, los mismos creyentes, y se entregó a sí misma por ella. La misma frase, ¿sí? La misma idea, cierra un tema ahí el escritor de Efesios. Pero ahora el versículos 26 y 27 nos van a decir ya más, de una manera más sencilla, cuál es esa causa. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si notamos entonces, ¿cuál fue la causa? Dice para santificarla, para presentársela a sí mismo, una iglesia que gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, ¿qué podemos aprender como principio a través de este pasaje? Que la causa, el motivo por el cual Cristo entregó su vida fue para que tú y yo vivamos una vida santa, una vida agradable a Dios. El principio es este. Cristo se entregó por nosotros para que nosotros vivamos una vida agradable a Él. ¿Cuál sería mi respuesta al amor incondicional de Dios por mí? Buscar con determinación agradarle. ¿Verdad que eso sería una respuesta natural cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí? Esa causa, ese motivo, cuando yo la entiendo, mi respuesta natural sería: yo voy a regresarle a Dios lo que Él pide. Si Él pide de mí que yo le agrade,
yo voy a buscar agradarle. Pero, ¿verdad que es difícil? ¿Verdad que cuesta trabajo agradar a Dios con los defectos de nuestro carácter? ¿Cuántos de los que estamos aquí no tienen defecto en su carácter? Levanten la mano. Nadie, ¿verdad? Todos tenemos defectos en nuestro carácter. Es difícil agradar a Dios tratando de trabajar con nuestro carácter. Pero tenemos que luchar. ¿Qué tiene que hacer Dios para llamar nuestra atención y que empecemos a luchar con nuestro carácter? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dios ya te ha llamado, ya te ha dicho, ya te ha dicho, oye, necesitas corregir tu vida. ¿Has escuchado la voz de Dios? No estamos hablando de algo misterioso, cuando tú escuchas la voz de Dios así tangiblemente, no. Pero a lo mejor te ha hablado a través de una predicación. Oye, ya cambia tu vida, ya agrada a Dios. A lo mejor te ha hablado a través de una crisis o de una circunstancia muy fuerte. ¿Cuánto más necesitas para captar el mensaje de Dios? De que necesitamos agradarle, de que necesitamos buscarle. Ahora, Él va a seguir insistiendo. Él va a seguir intentando buscar que le agrades con tu vida. ¿Sabes qué, hermano? Al final, Él va a ganar esa lucha. Tarde que temprano. Un día nosotros nos vamos a rendir y decir, ya no quiero luchar. ¿Se acuerdan de ese canto de Jesús Adrián Romero que se llama, Chuy, ¿cómo se llama? Te dejo ganar. Yo copié algunas estrofas. Dice, ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. O sea, a veces tenemos nuestras armas para seguir resistiendo a Dios. Y nos sucede una cosa y Dios nos llama la atención para decirnos, acércate a mí, corrige el camino. Nos asustamos, tenemos miedo. En un momento corregimos el camino, pero después la sensibilidad se va perdiendo, se va olvidando y volvemos al camino de desobediencia ante Dios. Pero Dios sigue intentando. Y a lo mejor el siguiente golpe del cincel va a ser más fuerte a tu vida. Otro párrafo dice, me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Entonces, ¿hasta qué punto Dios nos va a seguir llamando la atención para adorarle? Dice el coro, vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre que eres tú, mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. ¿Cuándo va a ser ese momento en que tú vas a entregarle ya las riendas de tu corazón y ya cedes y dejas de resistir a Dios? Y cedes las riendas y dices, Señor, aquí está mi vida. Ya me has hablado suficiente, ya entendí, ya toqué fondo. Y ahora te doy el control. Hermano, esa lucha, si realmente eres creyente, si realmente eres hijo de Dios, si Dios te va a buscar, esa lucha no la vas a ganar. En un momento dado, vas a ceder el control. Pídele a Dios la sabiduría y la fortaleza para que no sea demasiado tarde, para que no toques fondo. En este momento, de una manera consciente e inteligente, dale a Dios el control de tu vida. Dios desea que tú le agrades. Yo pensé que teníamos que
entender que identifiquemos al Creador. ¿En qué sentido? De que tenemos al Dios vivo y verdadero. ¿No te da confianza, seguridad, certeza de que buscas agradar a un Dios, el Dios de la Biblia? Al Dios vivo y verdadero, no a un Dios ahí nebuloso, no a un Dios místico, no a dioses con D minúscula, sino a un Dios palpable, incuestionable, tangible, que tú tal vez ya has experimentado. Fíjate que estaba leyendo una novela de un escritor peruano, donde de uno de sus personajes, o a través de uno de sus personajes, él aseguraba que los incas, al igual que los antiguos mexicanos, también celebraban sacrificios humanos. A través de ese personaje, este escritor propone que no deberíamos juzgarlos, ya que lo hacían pensando que si no sacrificaban sangre humana, aquel Dios se iba a enojar e iba a traer una calamidad al pueblo. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de lo que dice este escritor a través de su personaje? Es decir, oye, aztecas, incas, sacrificios humanos, para nosotros, desde este punto de vista, desde esta perspectiva, oye, pues es inhumano, ¿verdad? A todas luces. Nada tiene que ver con lo correcto. Pero él dice, oye, no, tienes que, bueno, no respetarlos, pero dice, pero tienes que entenderlos, esa es la palabra. Tienes que entenderlos porque a través de su punto de vista, dicen, ellos, toda calamidad y toda circunstancia estaba relacionada con sus dioses. De tal manera que si ocurría algo, lo atribuían a sus dioses y pensaban y creían que tenían que hacer un sacrificio humano para calmar la ira de ese Dios y que no viniera la calamidad. Oye, bueno, entonces a lo mejor pensando desde ese punto de vista y desde esa perspectiva tendríamos que pensarlo, pero yo ahí puse la nota en tu hojita. ¿Tú qué piensas? Tengo otra pregunta. ¿Tendrán excusa ellos? No lo digas, escríbelo ahí pero si realmente tendrán una buena excusa ellos para hacer ese tipo de cosas. Déjame decirte dos cosas importantes. Hay dos testigos que Dios ha dejado para entender quién es el verdadero Dios y a quién le agradamos. Uno de esos testigos es la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia ahí en el libro de Santiago habla el libro de Romanos habla de la conciencia. La conciencia es esa alarma amarilla, ¿verdad? Que te avisa cuando lo que haces o intentas hacer o estás haciendo es incorrecto. Tú lo sabes. ¿Sí estamos de acuerdo? Tú sabes que eso no está bien y tu conciencia te lo dicta o te lo dice. ¿Por qué? Porque es ese testigo que Dios puso en tu vida, en tu ser, para alertarte y decirte, oye, esto no es de Dios, esto no es Dios. Entonces, uno es la conciencia. Yo me pregunto, ¿cómo los antiguos pueblos que hacían estos sacrificios humanos, cómo le hicieron para apagar esa alarma? Qué curioso, qué interesante, qué implicaciones cuando nos hacemos preguntas y reflexiones. ¿Quién apagaría esa alarma de su conciencia para decir, es correcto lo que hacemos? Entonces, esa alarma se apagó, esa conciencia se embotó, como dice la Biblia, y ellos siguieron haciendo esos sacrificios humanos. Ese es un testigo, la conciencia. Tenemos otro testigo. Si podemos, Romanos 1. Ve conmigo por favor a este pasaje. Esto no está un poquito largo.
Lo vamos a leer, Romanos 1. Vamos rápidamente. Mira, a ver si descubres ese otro testigo que Dios pone para que nosotros podamos entender quién es Dios, quién es el verdadero Dios y cómo debemos de agradarle. Romanos 1, dije el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjate lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿la qué? Dice. Fíjate, hablamos de la ira de Dios. A veces somos muy humanistas, ¿verdad? Muy moralistas. Y hablamos de que cómo es posible que la Biblia hable de un enojo, de una ira de Dios. Cuando se detiene con esa embotamiento, insensibilidad de la vanidad, la verdad de Dios, Dios se enoja. Tú y yo somos parecidos a Dios porque somos hechos conformes a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando hay alguna injusticia, ¿qué haces tú? ¿Te alegras o aplaudes? No, ¿verdad? Te enojas. Somos semejantes a Dios. Dios se enoja cuando no se utilizan esos dos testigos para reconocer quién es Dios y cómo es Dios. Entonces se enoja. Ahora, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, estamos en Romanos 1, versículo 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos a ver el versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad. ¿Se hacen qué? Claramente visibles de la creación del mundo. ¿Sí me escuchan los antiguos pobladores? ¿Sí? Oye, ¿cómo llegó el evangelio? ¿Cómo puedes justificarlos? Si a ellos no les llegó el evangelio, ¿cómo pueden haber escuchado la voz de Dios? Dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No hay excusa. Buena intención, tal vez, de calmar a los dioses a través de sacrificios humanos. No hay ningún problema con la buena intención. El problema es quién es Dios y cuál es su voluntad. Cuando yo entiendo esto, entonces tengo el camino y el procedimiento correcto para poder agradarle y para poder adorarle. Entonces, no hay excusa. Para estos pueblos. Los antiguos, fíjate, ahí pongo de dónde obtengo esta información. Los antiguos pobladores de Mesoamérica adoraban a los animales, luego a dioses astronómicos. Qué curioso, ¿verdad? Primero, pero siguiendo con Romanos 1, quiero terminar el pasaje. Versículo 21, si están ahí, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿sí están todos? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia, malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Termino con el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿No te enojaría esto también como a Dios? Si yo creé en la naturaleza, el universo, y te di una conciencia para que pudieras entender quién es el verdadero Dios, y tomas al sol, y tomas a la luna, y tomas a los reptiles y animales para adorarlos, y haces figuras para inclinarte. No, si fueras Dios, Dios tiene más paciencia que yo. Y por eso Él tiene misericordia. Por eso pongo ahí que como los antiguos pobladores adoraban de esa manera. Me llama la atención que cuando los escritores históricos de la historia de México o de los antiguos pobladores hablan de esto, dicen, es que ellos creían que era así. Ahora, la misma pregunta que hago en cuanto a la conciencia, ¿quién apagó esa alarma para no entender que lo que estaban haciendo era contrario a lo que Dios decía? La otra reflexión sería, ¿quién les enseñó que los dioses eran las criaturas y no el Creador? ¿Quién? Yo creo que tú ya lo sabes. Ahora, eso sigue ahora. Sí era una sincera adoración, tal vez, pero equivocada. Y lo mismo pasa hoy en día. A través de las culturas, a través de los imperios, esa misma forma de ver las cosas pasa. Creemos que adorar a Dios es adorar a las criaturas, adorar a lo creado. El principio dice que cuando no adoramos a Dios, necesariamente adoraremos a otras personas o cosas, y los resultados pueden ser catastróficos. O sea, ya olvidémonos de los antiguos pueblos mexicanos que adoraron lo que no era Dios, y concentrémonos en nuestra vida. Si tú no adoras a Dios, hermano, amigo, vas a adorar a alguien en tu vida. Y a veces es muy sutil, porque a veces amamos mucho a nuestros hijos. Yo soy padre, pero a veces los hijos toman el lugar de Dios. Amamos mucho a nuestros padres. Yo soy hijo, pero a veces los padres toman el lugar de Dios. Amamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras circunstancias, pero a veces nuestro deporte, pero a veces eso toma el lugar de Dios. Por eso adorar a Dios, por eso un ídolo es algo que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Fíjate, estaba viendo un video ayer sobre la Ciudad de México y ya había escuchado esto antes, en otro momento, pero ver imágenes de cómo se llama la iglesia que está, si ustedes han visto o han ido o han visto videos de la Ciudad de México, está el Zócalo, ¿verdad? Y luego está pues el Palacio, pero hay una iglesia enseguida. No sé si es la basílica o es la antigua catedral, ¿verdad? Bueno, en el video se muestra, estaban presentando problemas de hundimiento de la catedral. ¿Sí sabes lo que hay abajo de la catedral? ¿Cómo? Agua, aparte de agua, tierra. Hermanos, tenemos poco tiempo. ¿Cómo? Esa es la cosa, Hay ruinas arqueológicas. O sea, lo que hicieron los conquistadores es, estos son tus demonios, ¿verdad? Pero ahora queremos aplastar eso para que ahora conozcas a Dios. Ahora, Dios ordenó eso, Dios dispuso así las cosas.
Se acercó el evangelio, por lo menos, ¿verdad? A nuestro territorio, a nuestras vidas, a nuestro entorno, a nuestra circunstancia. Pero igual, desafortunadamente, continuaron los ídolos. Aquí lo que yo quisiera que tú valoraras es que tienes un libro, un testigo que Dios te dice, donde te dice quién es Dios, cómo acercarte y cómo adorarlo. Tenemos un testigo, tenemos una iglesia, tenemos una doctrina limpia que te dice qué es lo que tú debes de quitar en tu vida para agradar de una manera que a Dios, que Dios quiere. Aprovecha esa oportunidad. Tenemos un evangelio limpio. Cuando tú vas a los libros del Nuevo Testamento, a las cartas de Pablo, disfruta. Cuando vienes a esta iglesia y escuchas la enseñanza y escuchas la doctrina, una doctrina de un evangelio bíblico, ¿no te da eso seguridad y confianza de que estás adorando a un Dios vivo, verdadero, de que sabes a quién estás adorando y que sabes cuál es la manera correcta de adorarla? Eso a mí me da confianza y me da seguridad en mi vida. Ojalá que tú así lo puedas entender. Ya consideramos el costo, ya identificamos al Creador. Lo último sería reconocer la condición. Es indispensable, hermanos, que te acerques a Dios en la manera que a Él le agrada. Decíamos al principio, ¿cuál debe ser mi respuesta al amor incondicional que Dios tiene para mí? Buscar agradarle. Esa es la respuesta que Dios espera. Pero también reconocer qué actitud debemos tener para buscarle a Dios, para buscar a Dios. ¿Qué cosas en nosotros debemos quitar? ¿Con qué actitud debemos llegar a Dios? En Juan 4, del 1 al 24, ahí está solamente el pasaje, pero quisiera que lo busquen. Juan capítulo 4, y ya estamos llegando al final. Juan capítulo 4. Ahora ya saben que cuando digo vamos llegando al final, quiere decir que todavía nos falta un ratito. No es cierto, ya vamos acabando, ya es mi última hoja. Juan 4, versículo 21. Mira, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, le decía la mujer samaritana a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Mira, le dijo Jesús, Jesús le dijo, mira, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora, aquí nos dice que hay una adoración, hay una forma correcta de acercarte y hay una forma incorrecta de acercarte a Dios. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Un espíritu del hombre que reconoce que todo es de Él y para Él. ¿Recuerdas Romanos 11:36? Lo leímos. Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Dios quiere que te acerques así, con ese espíritu de reconocer que Dios es todo. Pero dice también en espíritu y en verdad. Y aquí es algo bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque es conforme a la verdad bíblica que nosotros vamos a saber quién es el verdadero Dios, quién es Dios y cómo quiere que le agrademos. No es por ninguna otra cosa. No es la tradición. Ahí platicaba con Marta. Son bonitas las tradiciones, ¿no? Siempre y cuando esa tradición no vaya en contra de lo que Dios dice, o no poner tradiciones por encima del mandamiento de Dios, como lo hacían los fariseos. No tiene que ver con sentimientos. Ahora me siento feliz para ir a la iglesia y alabar a Dios. Estés contento o no estés contento, hay que estar en la iglesia. Te hayas enojado
o no te hayas enojado, hay que estar con Dios. No es cuestión de emociones. A veces tenemos nuestro entusiasmo en las nubes y estamos ahí para adorar a Dios. A veces no. A veces estamos en crisis. Pero no se trata de eso, se trata de la verdad de Dios. Por eso, de la Biblia. Por eso nosotros, la única herramienta que tenemos para saber qué es lo que a Dios le agrada es la Biblia. Debemos de adorarle en espíritu y en verdad, pero también como sacrificio vivo. Ese es el último pasaje. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere, o Dios no quiere sacrificios humanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que por simple conciencia entendemos que eso no es correcto. Ni siquiera ahora ya quiere la sangre de los corderitos del Antiguo Testamento. No, ya tampoco. ¿Sabes qué quiere ahora? Un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Tu vida. Y a veces ese sacrificio nosotros lo entregamos a medias, ¿verdad? O incompleto, o defectuoso. Decimos, Dios, en esto sí te voy a agradar, pero esta área no. Puedo ir en las mañanas a la iglesia, pero no me pidas más. Y cuando se toque mi bolsillo, eso es reservado. Eso no es tu área. No me toques esa área, decimos. El sacrificio vivo, tú llevabas el cordero y no decías, dejé una parte en mi casa. No, era entregarlo completo. Y cuando los sacerdotes lo ponían en el altar, era para quemarlo todo. Entonces tu sacrificio es una entrega sin reservas a Dios. Cuando decidimos esto, hermanos, tener una vida enteramente consagrada, esa decisión será puesta a prueba por Dios varias veces. Y a veces implicará cosas en contra de lo que tú deseas hacer. Por ejemplo, tu tiempo. ¿Cómo se refleja tu deseo de agradar a Dios con tu empleo del tiempo? ¿Cómo se refleja? Tú dices, sí, yo adoro a Dios, yo quiero agradar a Dios. Pero cuando Dios te pide tiempo, y Dios te lo va a pedir, no va a ser una voz que va a salir del cerro de la silla, ¿verdad? No. Va a ser a lo mejor a través de tus líderes, a través del discipulado, a través de la predicación. Tú vas a escuchar el llamamiento de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios te pide tiempo, ¿qué va a pasar? Finanzas. ¿Cómo se expresa tu decisión de complacer a Dios en la forma en que manejas tu dinero? Esta iglesia tiene gastos. Esta iglesia invierte para la extensión de la obra del ministerio. ¿Cómo expresas tu adoración a Dios? A través de tu cartera, a través de tu dinero. Eso es muy importante. Y entiendo que en ese aspecto andamos muy mal. Y nos decimos una iglesia que somos un sacrificio vivo para Dios. Trata de revisar este aspecto. Entonces, ¿no te parecería que la tarea más importante es buscar cómo agradar a Dios con tu vida? Déjame terminar con algo que aprendí ahora que fui a este retiro de pastores. Se hizo una dinámica muy sencilla, que era la de buscar a alguien con quien platicar, específicamente alguien con quien no tuvieras mucho contacto, que no conocieras,
para conocerlo más. Y me tocó a mí la fortuna, yo creo que fue una fortuna, de platicar con Eugenio Arreola. ¿Lo recuerdan? Este misionero que junto con Pablo va a Panamá. Y a grandes rasgos me contó que en esa lucha que él tuvo con Dios, tratando de resistirle, porque él se acercaba a Dios, pero luego regresaba a sus problemas, a sus vicios, por decirlo así. Pero él seguía resistiéndose a Dios. No quería nada con Dios, o quería solamente entregar una parte. Pero él, las veces que iba a la iglesia, él escuchaba la palabra. Y él entendía que Dios un día tenía que tratar con él. Él un día tenía que pedirle y decirle: tú eres mi hijo y te quiero para esto, para exponer el evangelio. Llegó ese momento, llegó un momento en que Eugenio le dice a Dios, él está consciente y le dice: mira, sé que esta situación de resistirme a acercarme a ti me va a llevar a un momento en que me vas a llamar la atención de manera muy fuerte. Él lo pensaba y decía: ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser, Dios? ¿Mi salud? ¿Un brazo? ¿Una pierna? Pero nunca contaba con que Dios toca lo que más quieres. Le llega un cáncer a su esposa. No se esperaba eso. ¿Verdad que a veces decimos: Dios, aquí estoy y yo sé que vas a tratar conmigo para acercarme a ti? Pero Dios toca fibras muy fuertes. Y no tocó su vida, pero tocó lo que más quiere. Cáncer. Se dobló. Tocó fondo. Y dijo: no puedo más. Ya sé qué quieres de mí. Y hoy, junto con su esposa, ese cáncer, después de que él regresó a Dios, desapareció, ese cáncer de su esposa. Y están listos para ir a Panamá junto con Pablo, si nosotros los apoyamos para llevar el mensaje del evangelio. ¿Qué esperas para entregar tu vida a Dios? Vamos a ponernos de pie. Dice 1 Corintios 10:31: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y Romanos 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermano, no esperes más tiempo. Si tú escuchas un llamado de Dios, a lo mejor es hoy, a lo mejor esta fue la oportunidad que Dios te ha dado para decidir de una vez por todas acercarte a Él, entregarle tu vida, o a lo mejor dar un paso más y decir: Señor, aquí estoy. No quiero tocar fondo, no quiero llegar a ese punto, a ese momento en que tú me tengas que llamar la atención tan fuerte que tenga que doblar mis rodillas y llorar, y llorar. Vamos a cerrar nuestros ojos, luego viene nuestro pastor a terminar este mensaje. Dios,